Ingeniero Eduardo, gracias. Bueno, antes que nada agradecerles por la presencia virtual y vamos a tratar de no hacer muy extenso como fue la primera sesión, pero sobre todo en esta segunda sesión, como habíamos quedado, lo que quiero enfocar es en el tema de qué debe tener el anteproyecto. Entonces, es solamente recordando que en la primera sesión habíamos hablado de las características que tiene que tener el trabajo final de grado, que son la originalidad, la rigurosidad científica, la estructura formal y viabilidad. Y eso se ve recién en el anteproyecto, porque la primera etapa del TFG es la inscripción del tema. Les cuento para que sepan un poco cómo ahora estamos procediendo con la inscripción del tema. Una vez que el alumno presenta el formulario de inscripción del tema, pasa por el consejo de tutores, que es lo que dice nuestro reglamento. El consejo de tutores va a estar conformado por el coordinador de TFG, que es el ingeniero Hassan. No recuerdo ya si en la primera sesión había mencionado que desde este año el ingeniero Hassan nos acompaña como coordinador de TFG. Va a estar conformado por él, por el ingeniero Gustavo Paredes y quien les habla. Vamos a estar nosotros tres conformando el consejo de tutores, donde vamos a estar revisando los temas inscritos. Y una vez que se acepta la inscripción, o se rechaza, se le devuelve al alumno con los comentarios para que haga los cambios pertinentes. Luego se pasa a la elaboración del proyecto, del anteproyecto. Esto era lo que habíamos visto en la sesión pasada, los diferentes procesos que lleva a la ejecución del TFG. Bueno, básicamente el anteproyecto es justamente el documento preliminar que define la estructura y los objetivos que persiguen con la propuesta. Y es el documento que tiene que detallar claramente qué es lo que quiere hacer el alumno y cómo va a hacerlo. Básicamente estos son los puntos claves que debe tener el TFG y vamos a proceder a continuación a ver brevemente cada uno de ellos. Yo sé que prácticamente todos los que están asistiendo ya estuvieron como tutores, entonces ya están familiarizados con las diferentes partes que debe tener el documento. En la primera parte, en la introducción, que sería el capítulo 1, es donde se comienza, así como dice, una breve introducción. Y ahí ya me suelen hacer preguntas si es necesario ya hacer referencias bibliográficas. Totalmente sí. El momento que alguien usa alguna información que no le pertenece, hay que referenciar. Entonces se puede y se debería ya colocar citaciones con referencias bibliográficas al inicio del TFG. En este capítulo es donde vamos a hacer la definición del problema y algo importante, la delimitación del problema. Justamente estamos viendo ya para incluir un campo nuevo en la inscripción del tema, ya que en nuestra inscripción de tema no aparece la delimitación del trabajo. Entonces, a la hora de revisar la inscripción del tema, nos quedamos con poca información de qué realmente es lo que quiere hacer el alumno. Bien sabemos que es un problema a la hora de escribir y transmitir sus ideas. Los alumnos tienen ese problema, entonces decidimos desde las próximas inscripciones ya incluir el punto de alcance o delimitación del trabajo. Aprovecho para agradecerle al ingeniero Hassan, que me preparó varias de las diapositivas que estaré compartiendo con ustedes.
La definición del problema es muy importante y ahí también ya les aclaro, puede tener citas, es decir, referenciadas, sí puede tener, como en este caso, la definición del problema no es necesario que sea muy extenso, pero depende obviamente de cada tema, lo que tiene que ser es coherente y sí se pueden hacer citaciones. Y la delimitación del trabajo es fundamental, es decir, enfatizar qué es lo que va a incluir el trabajo y también así poner en un párrafo explícitamente qué no va a incluir. Es decir, si se va a hacer un análisis eh, económico superficial o preliminar, indicar eso en la delimitación del trabajo. Es, en los últimos años recibimos muchos trabajos de análisis técnico y económico, pero generalmente su análisis económico no pasa de otra cosa que una revisión de precios de mercado y más que nada, que realmente se aleja de lo que estrictamente sería una revisión económica o una evaluación económica. Entonces, tenemos que ir viendo esas cuestiones de dejar muy bien en claro ya en la delimitación del trabajo, incluso pensar si es adecuado usar el término evaluación económica en el título, porque un economista al revisar eso y ver a veces los análisis económicos que se presentan, eh, realmente lo podrían objetar de manera muy justificada porque son realmente revisiones de precio de mercado. No sé si tienen alguna pregunta ya a medida que voy mostrando estas partes. Siéntanse, siéntanse libre ahí de hacer las consultas, por favor. Bueno, si no hay preguntas, entonces continúo. Y aquí entramos ya en las preguntas y objetivos. Fíjense que antes de llegar a las preguntas y objetivos ya se define el problema, ya se delimita y después recién se dice exactamente a qué se quiere llegar. Aquí es importante porque las últimas inscripciones de TFG que estamos recibiendo, no hay coherencia entre preguntas y objetivos. Entonces, a modo de ¿siguen viendo mi presentación o dejó de verse? Perfecto. Sí, se... Ingeniero Eduardo, ¿luego me puedes confirmar si se sigue viendo mi presentación? Ahora vuelvo a ver. Bueno, me quedaba en la parte de objetivo. Gracias por confirmar. Fíjense que la coherencia que debe haber entre la pregunta general con el objetivo general. Básicamente, debe utilizar el mismo texto, la pregunta general y el objetivo general, porque el objetivo general es en realidad lo que va a tratar de responder a la pregunta. Entonces, como en este caso, tomé un ejemplo de un anteproyecto donde la pregunta ¿es viable técnica y económicamente adaptar calderas industriales existentes para utilización de biogás? Entonces, para contestar eso,
el objetivo general es evaluar la viabilidad técnica y económica de la adaptación en este caso, porque encontramos a veces una pregunta y el objetivo es totalmente otra cosa. Entonces es importante que ustedes como tutores revisen ya la inscripción del tema, porque en la inscripción del tema es donde ya los tutores firman su consentimiento de orientar el trabajo. Entonces, deberían ya tomarse el tiempo y revisar esa inscripción de que haya coherencia. Y en cuanto a las preguntas específicas y los objetivos específicos, debe haber misma cantidad de preguntas y misma cantidad de objetivos, porque también encontramos eso. De repente hay 4 preguntas y hay 6 o 7 objetivos. Y fíjense acá, para cada pregunta tiene que haber un objetivo que va a buscar responder esa pregunta. Si acá pregunta qué modificaciones son necesarias, entonces el objetivo específico es identificar las modificaciones necesarias. Entonces, siempre tienen que atender ahí y orientar en cuál es el mejor verbo a utilizar en cada caso. Bueno, básicamente hasta ahí es todo lo que incluye el capítulo 1 del anteproyecto. Luego, el capítulo 2 ya sería lo que corresponde al marco teórico. El marco teórico básicamente lo que busca es describir el contexto nacional o internacional sobre el tema seleccionado. Lo que se busca es que no sea algo demasiado extenso ni algo demasiado breve. Pasa que en el anteproyecto no hace falta todavía que sea muy extenso el marco teórico, pero ya se tiene que notar hacia dónde va dirigido el marco teórico. A veces en el marco teórico se pasan colocando conceptos, definiciones que no corresponden. Si hay muchos conceptos y definiciones, se recomienda usar un glosario de términos. Entonces, aquí más que nada hay que enfocar en la parte técnica relacionada a la propuesta. Aquí yo les recomiendo que siempre aconsejen a los alumnos que utilicen figuras, que utilicen esquemas, que utilicen tablas, porque a veces muchos trabajos carecen de estos elementos y es el lugar donde deben estar incorporados todas las tablas. Incluso ellos pueden armar una tabla. En el marco teórico se puede elaborar una tabla tomando como referencia varios trabajos. A veces los alumnos piensan que en el marco teórico es solamente copiar y pegar, y eso está equivocado. Lo que hay que hacer es leer varios trabajos y resumir esos trabajos. Eso incluye justamente lo que digo. Se pueden hacer tablas y se coloca como elaboración propia en base a, y se colocan las numeraciones de la bibliografía utilizada para el efecto. Luego pasamos a lo que es la metodología. Básicamente lo que dice la metodología es describir cómo se va a llevar a cabo el proyecto. En la metodología tiene que estar exactamente todos los pasos que se pretenden realizar para ejecutar el trabajo. Desde este año vamos a ser mucho más quisquillosos con la metodología presentada en el anteproyecto. Porque, ¿qué suele pasar? Lo que suele pasar es que
suelen poner algo muy breve en el anteproyecto, como que van a arreglar después en el proyecto, y no es correcto. Hay que invertir tiempo durante la elaboración del anteproyecto en lo que se refiere a la metodología. Y hay una cuestión muy importante que se tiene que tener en cuenta: mantener en todo el documento la coherencia. Es decir, en el anteproyecto yo presento cómo voy a lograr cada uno de los objetivos. Es decir, en el capítulo de metodología yo agarro y explico cuáles van a ser las actividades o los pasos que yo voy a realizar para lograr cada uno de los objetivos, porque encontramos a veces incoherencia. En la metodología aparecen de repente actividades que nada tienen que ver con los objetivos propuestos o que salen del alcance de la delimitación del trabajo. Entonces, el anteproyecto es algo que hay que ir mirando siempre. Cada capítulo hay que mirar teniendo como norte los objetivos que uno definió. Deben detallarse los procedimientos, técnicas y actividades. Generalmente en el anteproyecto suelen quedarse con solamente la parte formal, es decir, colocan cuál va a ser el enfoque, cuál va a ser el diseño, si va a ser observacional o va a ser experimental. Luego dejan el alcance, colocan recolección de datos, pero de forma muy breve, que no se entiende realmente cómo va a ser la recolección de datos, procesamiento de datos, y por ahí se quedan. Sin embargo, hay que detallar paso por paso lo que se va a hacer. Si se van a hacer simulaciones, que muchas veces dentro de la carrera hay trabajos donde se aplican simulaciones, hay que explicar en detalle cómo van a ser realizadas esas simulaciones. Hay que poner la lógica que se va a seguir para hacer eso. Entonces, aquí lo que les decía, es importante iniciar clasificando la investigación. Va a ser de qué tipo, va a ser de qué enfoque, si va a ser cualitativo o cuantitativo. Y luego, cuál va a ser el nivel o alcance de la investigación. Si va a ser exploratorio, si va a ser descriptivo, correlacional o va a ser experimental. Realmente la sesión no va a dar tiempo para empezar a ahondar detalles en cada uno de ellos, pero eso ya queda un poco de tarea para los tutores, sobre todo cuando les toca ser tutores metodológicos. Nosotros tenemos esa ventaja aquí en la facultad de que tenemos un tutor temático y tenemos un tutor metodológico. Entonces, el tutor metodológico es el que debería estar preocupándose de que haya coherencia en toda esta parte, dependiendo del objetivo que persigue el trabajo. Aquí es muy importante indicar bien cuáles van a ser las fuentes de información. Si van a ser entrevistas, si van a haber encuestas, si va a ser observación, si va a ser apenas análisis documental. Hay que indicar y no solo decir, se va a basar en un análisis documental. Es el momento donde hay que explícitamente decir, se va a basar en el análisis de documentos que van a ser recabados de tales sitios. Es decir, hay que aclarar bien. En el anteproyecto no tienen que quedar lagunas.
Hablábamos hace rato con el ingeniero Paredes y el ingeniero Hassan que el anteproyecto es un documento autoexplicativo, debe ser. Es decir, se debe escribir de tal forma que el revisor cuando lea no le quede duda de lo que realmente quieren hacer y cómo quieren hacer. Acá yo sé que normalmente tanto para docentes como para alumnos este es el capítulo más engorroso y el que normalmente tiene más dudas. Así que mientras tomo un poco de agua, espero escuchar algunas preguntas. Ingeniero Eduardo, ¿algún comentario al respecto, Doctor, ¿cómo considerando andamos? tu experiencia? Quiero justamente aprovechando sobre las técnicas. Tenía una pequeña duda, a veces de hecho los alumnos me preguntan también. ¿Es obligatorio necesariamente tener todas las técnicas en el trabajo? Porque muchas veces ellos en la redacción y posteriormente en el trabajo como que algunas quedan medio con una inclusión, digamos, forzada, no se siente realmente necesario, por ejemplo, una entrevista o una encuesta. Entonces ahí a veces ellos me preguntan si es obligatorio todos los métodos. Excelente cuestión, ingeniero Eduardo. Realmente es necesario. Como decía, estrictamente en la metodología no puede quedar, no pueden quedar espacios vacíos. Es decir, ¿qué es lo que solemos notar? Y creo que contigo, ingeniero, ya nos habrá tocado más de un trabajo donde de repente aparecen resultados que no se explicaron en la metodología cómo se iban a llegar a esos resultados. Es decir, quiere decir que en su metodología dejó de citar alguna técnica o algún método específico, entonces en los resultados, entonces ahí vamos a decirle, se falta a esa coherencia de la que tiene que tener este documento. Entonces, sí o sí se tienen que explicar las técnicas de cada técnica. Ahí sí hay una salvedad. En el anteproyecto, de repente puede que todavía el alumno no tenga todos los detalles de algunas técnicas o de algún método en particular, pero en que debe salvar eso ya en la ejecución del proyecto. Es decir, al escribir el TFG, sí debería ya colocar en detalle todas las técnicas. Y no sabes cómo cortar para seguir. Incluso algo muy importante es que a la hora de recolección de datos, dentro de metodología tenemos la recolección de datos. ¿Cómo voy a recolectar los datos? Dice, por observación directa, por medición directa. Ok, tiene que indicar con qué va a medir. Es decir, va a estar midiendo con un multímetro, va a estar midiendo con qué. Va a hacer mediciones cualitativas de hay corriente o no hay corriente, o va a hacer mediciones cuantitativas de cuánta corriente está pasando por un circuito X. A ese nivel de detalle tiene que estar la metodología. Entonces, la metodología es un capítulo que, si está bien realizado, es un capítulo extenso. Y a veces nos llegan trabajos finales de grado con 2 páginas de metodología. Y obviamente en 2 páginas es imposible explicar todos los detalles. Espero haya respondido tu cuestionamiento, ingeniero Eduardo. Sí, doctor, quedó claro. Y así como decís, muchas veces vemos resultados que no, digamos, no se ven ahí el proceso y como decimos, sale de la nada muchas veces. Así mismo, así mismo. Yo recomiendo
y les recomendaría a todos que le soliciten a los alumnos que hagan un flujograma para, en el capítulo de metodología, cuál va a ser el camino lógico que van a seguir. Aquí yo traje un ejemplo donde lo que ven en la parte superior indica que es algo que puede ser realizado en paralelo. Es decir, estos 4 cuadros indican que pueden ser realizados al mismo tiempo, pero que tiene que terminarse eso para pasar al otro cuadro. Cuando se hace un flujograma de este tipo, sí o sí después hay que explicar cada uno de ellos. Es decir, recopilación de datos. Luego entonces yo empiezo a explicar cómo voy a hacer esa recopilación de datos, así como mencionaba anteriormente. Si voy a usar, qué tipo de herramientas voy a usar, indico. Luego, mapeo. Tengo que explicar cómo voy a hacer el mapeo. Y algo que siempre suelo observar como revisor de trabajos finales es que en la metodología hay que incluir ya las ecuaciones que uno va a utilizar para hacer los análisis respectivos. Generalmente los alumnos empiezan a colocar las ecuaciones recién en los resultados, y eso es un error. Los resultados es un capítulo que, como bien lo dice, es donde se presentan los resultados, ya no se presenta metodología. Entonces ahí es lo que yo quiero que tengan muy en cuenta eso, tanto a la hora de ser tutores o a la hora de ser revisores. Está mal que aparezcan ecuaciones y se expliquen ecuaciones en el capítulo de resultados. Para eso está el capítulo de metodología. Entonces, aquí, recopilación de teoría de estudios económicos, de estudios técnicos. Yo tengo que colocar en la metodología cuáles van a ser los criterios para esa recopilación. Tiene que haber algún criterio, no se puede colocar simplemente, se va a realizar la búsqueda de información en base de datos de la IEEE, se recurrirá al Google académico, etc. No me indica nada, no me está hablando para nada de ningún rigor científico. Es decir, esos son los puntos que hay que considerar. Es decir, ¿cuáles van a ser los criterios para que yo o el estudiante decida que ese documento que él está analizando va a ser parte de su recopilación de teoría? Hay que poner. A veces esa parte es lo que cuesta porque uno no sabe cómo hacer eso. Y bueno, y ahí está el desafío. Hay que ver cómo ayudarles para hacer eso, pero hay que poner criterios para todos. Si yo digo creación de escenarios, tengo que explicar cómo yo voy a crear mi escenario, en qué me voy a basar y cómo yo justifico cada condición que voy a definir en una creación de escenarios. Traje esto a colación por el hecho de que en los trabajos de la facultad aparecen muchos trabajos donde se trabajan con creación de escenarios. Pero no puede ser arbitraria la creación de escenarios, tiene que ser justificable. Es decir, yo tengo que decir por qué voy a usar tal o cual criterio. Entonces, esos son los desafíos que quedan por mejorar, que justamente estamos haciendo este taller para ir corrigiendo varias cuestiones que hemos detectado a lo largo de los últimos años. El análisis, obviamente, también incluir cuál va a ser mi criterio de análisis, y la interpretación y discusión de resultados, cómo, si voy a usar
algún modelo matemático, voy a recurrir a estadística, explicar ya que voy a recurrir a estadística. En ese punto también suele haber preguntas. Si yo digo que voy a usar estadística clásica para hacer una interpretación de resultados, no necesito empezar a explicar lo que es una media aritmética, lo que es una mediana, moda, etcétera. No hace parte de la metodología empezar a definir o a conceptualizar esas cuestiones que se suponen que alguien que maneja estadística ya lo sabe. Para aclarar nomás ese punto, porque aparecen ese tipo de dudas a la hora de estar escribiendo. ¿Alguna pregunta, ingeniero Paredes, ingeniero Hassan, que están conectados aquí desde la facultad? Doctor, algo interesante a comentar también es sobre la operalización de variables. Ahí suele haber bastante incoherencia a veces en los anteproyectos. Totalmente de acuerdo, ingeniero. Ese es un desafío porque ahí incluso en algún momento eh, propongo que hagamos un taller exclusivo de metodología, porque hay muchas cuestiones metodológicas que en una sesión de una hora no vamos a lograr. Entonces, el tema de operacionalización de variables es algo extenso y, y es algo que habría que hacerlo no solo de forma teórica, sino de forma práctica. Entonces, yo creo que en algún momento podemos programar un taller exclusivo y trabajamos sobre ciertos aspectos metodológicos. Entonces, al final de este taller, es decir, después de la próxima sesión, vamos a estar enviándoles un formulario donde ustedes puedan colocar sus comentarios y sugerencias. Entonces, si de repente detectamos que muchos profesores sugieren hacer un taller específico de metodología, yo voy a estar presto y a las órdenes para eso. El ingeniero Omar Moreira levantó la mano. Sí, ingeniero Moreira, adelante. Ingeniero Moreira, no sé si... Perdón, doctor, yo estaba hablando y creí que encendí el micrófono. Tengo dos consultas. Una consulta con respecto a la consulta anterior del ingeniero Báez. Él había mencionado que alumnos, o dependiendo del trabajo también, le dicen que, o él interpreta que ya no es necesario ciertas técnicas, como la entrevista y demás. Y yo quisiera saber si es imperativo cumplir, agarrar por lo menos la mayoría de la cantidad de técnicas, o dependiendo de la naturaleza del trabajo, sería eso. Y otra consulta respecto a los criterios para los escenarios que comentaste. Esas justificaciones pueden ser justificaciones subjetivas de la percepción del tesista, o sea, del que está haciendo el trabajo final de grado, o deben ser objetivas con fundamentos, con conceptos claros ya, o como... Excelente pregunta, ingeniero. Como decía, 100% de las técnicas tienen que ser mencionadas en la metodología. O si no, nuevamente vamos a estar con esa laguna entre metodología y resultados. Cuando se van a hacer encuestas, se tiene que colocar cómo se van a elaborar las encuestas, en qué se va a basar las encuestas o entrevistas. Por lo menos hay que explicar en qué se va a basar, de dónde se van a tomar las preguntas para hacerle al entrevistado. Ahí fácilmente se puede justificar con los objetivos del
del trabajo. Es decir, las preguntas que yo tengo que hacer tienen que estar en coherencia con mis objetivos y delimitación del trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, es un poco la metodología, siempre yo digo, es el momento donde el alumno se sienta y empieza a pensar exactamente qué es lo que quiere hacer. Y es el momento donde uno se da cuenta, esto no necesito hacer, porque si hago o no hago, no suma a mi objetivo general. Entonces es el momento donde uno tiene que empezar a reflexionar si lo que está colocando es absolutamente necesario o no. Y por otro lado, en el tema de la creación de escenarios, no debe ser subjetivo, tiene que ser objetivo, es decir, se tiene que basar en algo, por lo menos, y en el caso de que no encuentre, hizo toda una revisión y no encontró, entonces debería justificar, vamos a decirle que hasta podría sonar medio subjetivo ahí como queda algún indicador específico, pero tiene que justificar de que no se encontró en la bibliografía consultada ningún criterio o indicador específico y que se decide para este trabajo colocar, qué sé yo, una tensión de 220.000 voltios, una corriente de 10 amperios, incluso se puede justificar, a veces se puede justificar indicando por la experiencia, por cuestiones empíricas. Es decir, muchos de nuestros alumnos sabemos que ya algunos tienen mucha experiencia en algunas áreas de trabajo, pero no encontraron en la bibliografía nada que les justifique, entonces pueden justificar desde el aspecto de experiencia. Se puede hacer eso, ingeniero Morera. Entiendo, doctor, entiendo. Me pregunta más que nada por el tema de que a veces tenemos trabajos o hay trabajos, ¿verdad?, que son de mantenimiento y demás, y en la definición de esos tiempos se suele caer mucho en la subjetividad, pero como vos decís, eso se respalda con la experiencia previa y demás cosas. Y con respecto a las técnicas también, te preguntaba más que nada, doctor, por el tema de que las técnicas aplicadas en el trabajo según su naturaleza es lo que debe estar explícitamente escrito en la metodología, ¿verdad? No es necesario cubrir, por ejemplo, hay trabajos que por naturaleza en sí no requieren entrevista, entonces no es obligatorio cubrir eso. Exacto, es así, solamente lo que va a utilizar, ¿verdad? Y lo que va a utilizar para obtener resultados tiene que estar explicado. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y bueno, entonces, como les decía, metodología es para mí es el núcleo central del anteproyecto, es la metodología, y que muchas veces parece como que al que menos tiempo se le dedica, o a veces parece que se le dedica menos tiempo, pero por otras veces también es la barrera principal que hace que muchos anteproyectos no se entreguen, porque dicen, no, estoy trancado en la metodología. Entonces, ahí entra un poco la mano del orientador metodológico, ¿verdad? Para poder, vamos a decirle, destrabar esa parte donde los alumnos están trabados con la parte metodológica. Y tanto yo de mi parte como la coordinación de investigación y de TFG, vamos a estar así atentos cuando aparezcan algunos inconvenientes en esos puntos, porque finalmente lo que queremos es que no se atrasen demasiado, porque suele pasar que los alumnos cuando llegan a metodología como que se bloquean y dejan de pensar, dejan de escribir su trabajo y desaparecen, porque les parece confuso, les parece complicado, no sabemos luego nada de metodología, nunca luego me explicaron, yo no entiendo luego nada de esto. Son varias
varios de los comentarios que muchas veces ya escuché. Y finalmente, luego de la metodología, ya que estamos hablando de un anteproyecto, todavía no tiene resultados, sí tiene que tener el cronograma de tareas. Y eso es importante también, que el cronograma de tareas sea hecho de forma consciente, es decir, cuánto tiempo me va a llevar. Entonces, a veces los cronogramas se hacen tipo para cumplir nomás esa parte de cronograma, y a veces copian y pegan de otros trabajos sin empezar a reflexionar si realmente la actividad que dice le va a llevar el tiempo que ponen un mes. Y a veces para ciertas actividades sabemos que un mes pasa rapidísimo y no da para hacer. Entonces mejor extender más nomás el tiempo y después tratar de hacer en un tiempo menor incluso de lo que se propuso, pero distribuir bien las actividades y de una forma realística, porque eso es lo que solemos encontrar. A veces el alcance del trabajo es muy amplio, y ahí uno empieza a mirar el cronograma y dice, no, este no va a llegar, imposible que haga en este tiempo. Y obviamente las referencias bibliográficas, que nosotros usamos la norma de la IEEE en cuanto a referencias bibliográficas, y que se basa en números. Entonces eso siempre es importante tener en cuenta, que ya encontré muchos trabajos que su primera referencia bibliográfica en el trabajo empieza con el número 7, empieza con el número 12, porque probablemente empezó a hacer modificaciones del trabajo antes de entregar y movió alguna cuestión de que estaba en páginas, vamos a decirle la página 20, movió a la página 1 y mantuvo el número 12. Y eso está mal, tiene que ser consecutivo comenzando por el número 1. La primera citación y referencia tiene que ser 1 siempre, y seguidamente 2 y así sucesivamente. Y suele pasar ese problema. Yo suelo decir que no van a tener problema con eso, y lastimosamente sí hay problemas con eso. Entonces, aclaro nomás eso también para tener en cuenta, porque recuerden algo, el papel del tutor es un papel de mucha responsabilidad. Cuando se hace la inscripción, el tutor firma de que va a tener tiempo para revisar el trabajo. Y también la entrega del anteproyecto no lo hace el alumno, tiene que hacer uno de los tutores, justamente dando fe de que revisó el trabajo y dice está ya apto para ser presentado. Entonces es un poco para que tengan en cuenta la responsabilidad que uno está teniendo, ¿verdad? Al final, un buen trabajo habla bien no solo de los alumnos, sino de los tutores, y un mal trabajo también, de la misma forma, no habla nada bien de los tutores. Y a veces el tutor dijo, no, yo este trabajo no revisé luego, pero no podemos caer en eso. No podemos caer. Desde el momento que nosotros firmamos y aceptamos que vamos a orientar el trabajo, no podemos llegar al final y decir no revisé luego. Entonces estamos fallando a una cuestión ética fundamental. Y básicamente con eso termina. El anteproyecto debe definir claramente el problema de investigación y justificar el por qué, establecer objetivos alcanzables, describir la metodología detalladamente e incluir un cronograma realista con fechas o semanas o meses específicos para cada fase del proyecto. Finalmente, esto después yo les voy a facilitar en el caso de que no tengan, que es la revisión del anteproyecto que deben hacer los evaluadores. Si el título propuesto es adecuado y claro, el planteamiento del problema está correcto y formulado de forma justificada,
La justificación explica bien la relevancia y necesidad del estudio. Si los objetivos son claros, alcanzables y medibles, eso es importante. A veces aparecen objetivos que al leer uno dice, pero ¿cómo va a medir si alcanzó o no su objetivo? Entonces, estos son criterios que hay que tener en cuenta. Esto los alumnos deberían tener a mano también para poder seguir cuáles son los criterios que van a ser evaluados. Las preguntas de investigación están bien definidas y alineadas con los objetivos. El marco teórico es suficiente, actualizado y relevante. La metodología es adecuada para alcanzar los objetivos planteados. El cronograma es razonable, bien estructurado. Se detallan los resultados esperados de manera clara y específica. Viabilidad técnica y económica está bien sustentada, en el caso de que corresponda. Y si la bibliografía está correctamente citada y es pertinente para el estudio. Así que, entonces, dijimos que cada sesión iba a ser de 40 minutos a 1 hora, así que estamos dentro del tiempo. Y con eso terminamos esta segunda sesión del taller de formación de tutores. Le agradezco a todos su tiempo y si tienen algunas preguntas, sugerencias, les escuchamos. El decano levantó la mano, doctor. ¿Cómo? No te entendí. El decano pidió la palabra. Ingeniero Arevalo, por favor. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches ya realmente. Mira que es muy interesante este taller, doctor. Quiero agradecer esa enorme predisposición que tenés siempre para que hagamos bien las cosas. Realmente este taller que se preparó o se está desarrollando nace en base a la necesidad de un proceso de mejora continua siempre, ¿verdad? Y también en base a la necesidad de que dar oportunidad a la gente que se forme para que sean tutores. Y bueno, dentro de todo esto, yo creo que habríamos que, no me quiero adelantar los hechos, pero probablemente vamos a hacer ya lo más específico en la parte metodológica, porque tuvimos, como dije al comienzo, por dos cosas, ¿verdad? Uno es porque por la mejora continua, que significa que hay cosas que mejorar con los tutores actuales, con las defensas anteriores, por más que no sean muchas las cosas, son cosas que se tienen que corregir y mejorar. Y también para que uno esté más seguro cuando trabaja con los alumnos, ¿verdad? Hay que transmitirle esa seguridad. Entonces yo lo que voy a proponer seguramente o decidir con la mayoría es que se profundice en la parte metodológica. Y bueno, ya los nuevos interesados en ser tutores, lógicamente que también estamos muy contentos por tomar este desafío sin descuidar que es una gran responsabilidad, porque realmente uno tiene que estar firmando, como dijo el doctor, a una parte está siendo responsable de la entrega de un anteproyecto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Gustavo, doctor Rivero, muchas gracias y muchas gracias a todos los que participaron y esperemos continuar, ¿verdad, doctor? ¿Cómo sería eso? Gracias, ingeniero Arevalo, gracias por acompañar también esta sesión. Y no sé, el ingeniero Hassan está ahí conectado con el ingeniero Paredes. No sé si tenés algún comentario final, alguna cuestión que quedó pendiente. Sí, Inge, yo solamente quería mencionar la figura que nosotros conversando juntos vamos a agregar a las inscripciones de los temas,
que va a ayudar muchísimo a subsanar esas ambigüedades que se tienen, tanto en la parte metodológica, incluso en el desarrollo del TFG, que sería el alcance. ¿A qué quiere llegar el alumno? ¿Cuál es el resultado que se espera? Y eso colocando en la inscripción del tema ya va a ayudar a delimitar muchísimo, porque a medida que uno va desarrollando el TFG, de repente se encuentra con conceptos que quiere profundizar sin necesidad y desviando un poco el tema. Y se pierde mucho tiempo haciendo revisión en eso. Entonces es como una manera de guiar correctamente al alumno para el desarrollo de su TFG. Excelente, ingeniero Hassan, excelente, y justamente por eso ya en la inscripción vamos a incluir el campo de alcance de la propuesta. Y bueno, en honor al tiempo, nuevamente agradecerles a todos. Si no hay algún imprevisto, vamos a tener la última sesión la próxima semana, ya donde vamos a ver un poco el trabajo final, es decir, ahí ya vamos a hablar de resultados, discusión y conclusiones. Así que nuevamente gracias a todos y que tengan muy buenas noches.